emociones son respuestas psicofisiológicas adaptativas frente a un suceso, a un hecho, a una persona o un comentario. Básicamente la podemos definir como eso. Pero después tenemos que viene del latín emovere. Emovere es aquello que nos predispone hacia la acción, hacia que hagamos algo, hacia que nos traslademos hacia algún lugar, hacia algún resultado. Entonces, nosotros vamos a tener una parte que es la que vemos en la vida y vamos a tener por otro como el mundo interno, ¿sí? En el mundo externo vamos a tener los resultados exitistas o perdedores, ¿sí? Son los resultados que vamos obteniendo en la vida, esa meta que logramos, que no logramos. A su vez, las acciones que hacemos están en consecuencia directa con algo que no se ve, que es nuestro mundo interno. Y en ese mundo interno nosotros vamos a tener las emociones, pero esas emociones y lo más importante, más allá de lo que sentimos, es por qué lo sentimos. Y es los pensamientos. Los pensamientos, que son la interpretación frente a algo que sucedió, frente a un hecho, un comentario, algo que yo sentí o interpreté de tal forma, genera una emoción. Es decir, también va a depender esa calidad del pensamiento que yo tengo hacia mí mismo, hacia el entorno, hacia la vida, los que dicen los anteojos a través de los cuales nosotros vemos la vida, van a ser esos pensamientos que tenemos. Esos pensamientos vamos a tener que dependen de lo que escuchamos, de cómo nosotros hablamos, de cómo nosotros nos hablamos y hablamos a los otros, ¿sí? Cómo vamos nutriendo y qué es lo que escuchamos. Todo eso va a nutrir la calidad de nuestro pensamiento. También que va a nutrir todas aquellas cosas o cómo fuimos educados, cuáles eran las palabras o creencias limitantes, como se dicen y demás, en cómo nosotros vemos el mundo, porque nosotros no vemos el mundo como es, sino como nosotros somos interiormente. Y ahí va el concepto, o sea, cómo pensamos en la calidad de nuestro pensamiento. Si nosotros creemos que podemos lograr tal cosa, seguramente la vamos a lograr. Pero no porque seamos más talentosos y demás, sino porque lo creemos. Es decir, vamos a tener pensamientos correlacionados a la posibilidad y a buscar acciones consecuentes con eso. No quiere decir que una persona que piense así no va a tener pensamientos llamados, no hay tales pensamientos negativos o positivos. Pero, por ejemplo, si yo tengo miedo frente a ir a rendir un examen o estoy ansioso porque tengo que ir a rendir un examen, hay un suceso real que está sucediendo y es una situación, eh, una emoción que está en concordancia con lo que está sucediendo. Ahora, si yo estoy imaginándome todo el tiempo que debido a que veo el noticiero de que están robando todo el tiempo, de que están estafando, de que llaman que esto, que lo otro, estoy en un estado de alerta constante por algo que no sucedió, sino que yo me lo estoy imaginando, porque otra cosa que pasa en el cerebro es que el cerebro no distingue si es real lo que está pasando o si yo estoy viendo la Marimar que está sufriendo y yo estoy llorando, triste y demás. El cerebro no lo distingue. Otra cosa que pasa en el cerebro es que el cerebro, nosotros tenemos millones de funciones, pero en simultáneo podemos usar solamente un 2% del cerebro. Y ese 2% va a estar delimitado de cómo fuimos criados, de qué cosas nos hicieron creer y nosotros las tomamos como verdades absolutas de lo que podíamos lograr y lo que no podíamos lograr. Cuando nosotros vamos a querer hacer los cambios, después de pasar por cursos de autoayuda, desarrollo personal, como quieras llamar, después de leer libros, esto y lo otro, y llegamos a la emoción de frustración, porque no logramos, una, ser otra persona, que no va a suceder, vamos a variar hacia nuestra mejor versión, como digo yo, pero vamos a seguir teniendo las características de personalidad que tenemos. Y otra cosa es de que no va a ser en el tiempo que dura un reel, va a ser en el tiempo en el que se desarrolle la neuroplasticidad. Vamos a ponerlo en tiempos. Nosotros tenemos tres cerebros, por decirlo. Está el reptiliano que es el que nos hace sobrevivir, respirar, digamos, tener nuestras necesidades básicas satisfechas y demás. Ese cerebro tiene más de 500.000 millones de años, es decir, que es como un jefe muy antiguo. Luego tenemos las amígdalas, que no son las de la garganta, sino son unas que tenemos dentro del cerebro, una de cada lado. La amígdala cerebral, actúa de forma impulsiva y tiene una antigüedad más o menos de 250.000 millones de años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Vieron lo que sucedió con Will Smith y el presentador, digamos, que le hizo una broma y él reaccionó? Ahí se le disparó la amígdala y entonces realmente
reacciona sin pensar, básicamente Will Smith, y tiene esa reacción desmedida frente a algo que le tocó una hebra, algún mecanismo, digamos, como primitivo, y reaccionó de esa forma. ¿Y cuántas veces nosotros andamos, y lo digo nosotros porque es algo, esto que a mí me ha costado un montón, y que en ese proceso de frustrarme un montón de veces me fui dando cuenta de que en realidad es un proceso, y como todo proceso requiere de su tiempo, ¿sí? A su vez, nunca va a ser perfecto y tenemos que alinear expectativas entre lo posible y lo que nosotros queremos, ¿sí? A su vez, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un circuito de Fórmula 1 reaccionando como reaccionamos y no respondiendo como quisiéramos, sino reaccionamos. O sea, pasa algo, yo reacciono porque lo interpreto de la forma que estoy acostumbrado toda la vida, entonces voy rapidísimo a esa Fórmula 1 porque el cerebro no quiere decir, no sé, Juan me dijo tonta. Y entonces, a frente que te dicen tonta, no se reacciona de tal forma. Entonces, el cerebro hace todo un atajo y directamente responde, porque quiere ahorrar energía. ¿Sí? Una de las funciones básicas que tiene el cerebro es de ahorrar energía. Entonces, hace como patrones. Frente a tal situaciones, hay tal respuesta, digamos, no se pone a hacer toda una interpretación del entorno, si realmente es así lo que está pasando, si está pasando en la película, está pasando en la vida real, si me lo estoy imaginando, realmente pasó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo quiero comenzar a desarrollar otra forma de estar siendo en la vida, tener otros resultados, por ejemplo, todo comienza en el año y quieren comenzar a ir al gimnasio, alimentarse mejor, ahorrar, irse de vacaciones, un montón de otras cosas que llegan a febrero y ya han dejado todas las metas que tenían a fin de año, ya las dejaron. Y decir, no, yo soy un procrastinador, yo no tengo esa característica, no. En realidad lo que te falta es disciplina. Pero ¿qué es lo que pasa? No te la crees que puedes lograrlo. Entonces, para que vos logres esos resultados, primero vas a tener que cambiar tu mundo emocional, pero para cambiar tu mundo emocional no es ir a luchar con la emoción o decirle mala, mala, mala o buena, 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 sino ir a cambiar nuestra cabeza, ir a pensar, a cambiar nuestros pensamientos, porque la actitud depende de la mente que nosotros tenemos, si nosotros las creemos o no creemos, de esos pensamientos que van a ir a influenciar en ese cerebro y en una neuroplasticidad, a activar otro 2% distinto. Pero eso no va a ser gratis, eso va a ser con un costo energético cerebral terrible. Por eso cuando queremos cambiar algo que no veníamos haciendo, hacer un nuevo hábito o alguna cosa, necesitamos recompensarnos por eso nuevo que estamos haciendo para que el cerebro diga, che, está bueno esto porque me dan esta recompensa. Por eso los malos hábitos son tan fáciles de adquirir porque tenés una recompensa inmediata con consecuencias nefastas, pero en el largo plazo. En cambio, un hábito bueno te cuesta un montón instalarlo para tener beneficios a largo plazo, no lo vas a ver ahora. Entonces, cuando nosotros queremos comenzar a cambiar cosas, ¿qué es lo que pasa? El cerebro cuando se comienza a estresar o a cansar porque está haciendo algo distinto, si yo quiero ser de A a B de un día para el otro, obviamente que no va a llegar. Entonces, si yo lo hago de forma paulatina, voy acostumbrando y como haciendo una engaña pichanga a la cabeza, pero también tengo que tener dos cosas. Una pasión, digamos, por las cosas que quiero hacer, un por qué y un para qué quiero hacer ese cambio, que sea más importante, que me va a llevar a tener una disciplina. Y la otra es también tomarlo como un juego. Cuando uno juega, gana o pierde. ¿Qué quiere decir? De que vos podés hacerla mal, que no hace falta que sea perfecta del día 1 al día 100 que la estás haciendo, porque no va a ser, es ponerte una vara tan alta que hasta para vos es imposible, entonces ya estás haciendo con un reflejo condicionado de que no vas a llegar a lograr eso. Entonces, cuando nosotros queremos llegar a otros resultados, sí o sí tenemos que ir a trabajar nuestros pensamientos, que seguramente hasta los 10 años y demás va a venir relacionado, y a veces llegamos a los 40, a los 50, a los 60, hacia una vida adulta, reaccionando como si tendríamos 10 años, ¿sí? Salir de ese analfabetismo emocional en el cual culturalmente estaba así, no es ir a buscar culpables, sino que tenemos una edad suficiente para hacernos cargo de ese mundo emocional y decir, de ahora en más, ¿qué elijo reafirmar? ¿Qué elijo creer? ¿Y qué resultados quiero tener? Si vos querés tener otros resultados distintos a los que venís teniendo, si querés tener un mundo emocional y más responsable del que venís teniendo, vas a tener que ir a cambiar esos pensamientos. Va a tener un costo energético terrible. Y cuando vos vayas a hacerlo, te van a decir, che, pero anda por la Fórmula 1, esto que ya reaccionas directamente, que no la pensas, ¿sí? Porque vamos a pasar por los cuadrantes del aprendizaje.
en donde en un primer momento, cuando no sabemos que podemos dejar de ser el yo soy así y reacciono así, pasamos de lo inconscientemente incompetente, es decir, cuando hay una ignorancia, cuando yo no sé que las cosas las puedo hacer distintas. Cuando paso a un conscientemente incompetente, que no tengo la habilidad de gestionar las emociones, ¿sí? Paso por ese cuadrante, me doy cuenta. Después paso al cuadrante que es en donde nos cuesta, y ahí procrastinamos, que es el ser conscientemente competente. Es decir, cuando yo comienzo a hacer una gestión emocional, es decir, trato de cambiar los pensamientos, es decir, pasa un suceso, yo lo interpreto, me pongo triste. Entonces me pongo a decir, che, ¿por qué me pongo triste? Bueno, yo me pongo triste porque interpreto que pasó tal o cual cosa y vamos a buscar hechos reales que estén pasando y no que me esté pasando y me esté imaginando yo y entramos en el periodo de sufrimiento y rumiación y otro pensamiento y otro pensamiento. Entonces decimos, las emociones duran segundos, pero dice, no, yo estoy triste, estoy deprimida hace, no sé, 3 meses, 3 años. En realidad, estás alimentándolo constantemente con pensamientos que te llevan a estar en ese estado emocional, a tener las acciones que tenés y a tener los resultados que tenés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te vas a tener que hacer una, la recompensa que dijimos, y otro, que va a ser un gran gasto energético cerebral, porque sacamos del presupuesto energético que tienes, ¿sí? Lo que quiere hacer el cerebro es ahorrar energía, gastar menos, ¿sí? Porque muchas de las cosas de los hábitos que es una conducta repetitiva, una forma de contestar repetida, una forma de ser repetida, una forma de emocionarte, que entonces eso no nos gasta energía porque lo hemos aprendido. Cuando nosotros pasamos, que muchos dicen, por ejemplo, el hábito de manejar y demás, cuando pasamos, ya pasamos a un estado de inconscientemente competente, es decir, no estamos pensando, por ejemplo, para cocinar, para lavarnos los dientes, para todas esas cosas. Cuando nosotros establecemos un buen hábito, incluso en la gestión emocional, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a pasar un gran periodo que va a variar de cada persona inconscientemente competente, donde vamos a hacer un gran gasto energético. Y después, con el tiempo, se va a establecer como una característica de nuestra personalidad y vamos a pasar a inconscientemente competentes. Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros queremos ir a cambiar las emociones y nos frustramos una y otra vez y pensamos que vienen personas bendecidas y nosotros, ¿sí? Así que bueno, hoy hablamos de emociones y qué pasa, ¿sí? Para tener los resultados que tenemos. Así que bueno, si de algo te sirvió, seguime en Instagram por @natifresco. Esto va a estar subido también acá en el canal de YouTube. Así que bueno, como te digo siempre, no te quiero, te amo. Que tengas un excelente día.